Hola, hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión en español del cuarto módulo formativo de Bridging the Gap, acortando distancias. Mi nombre es Carmen Serrano y soy técnico de comunicación del proyecto. Esta tarde voy a estar a cargo de la moderación de la sesión. Antes de nada, os informo que, como viene siendo habitual, la sesión está siendo subtitulada en directo. En el cuadro de chat os voy a compartir de nuevo un enlace para que podáis acceder a los subtítulos. Lo único que tenéis que hacer para seguir estos subtítulos es copiar el enlace, pegarlo en un navegador y directamente podréis ver la transcripción de la sesión. Os lo copio por aquí, ¿vale? Y bueno, para quienes aún no lo conozcáis, me gustaría comentaros brevemente qué es Bridging the Gap. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, el proyecto apoya acciones específicas en Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Este proyecto tiene además como objetivo general transversalizar el tema de discapacidad en la cooperación internacional y una de las herramientas que está empleando para ello es este ciclo formativo sobre discapacidad y desarrollo que realizamos en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento del proyecto. Este ciclo formativo comenzó el pasado mes de marzo y consta de 12 sesiones a lo largo de las cuales se están abordando diferentes aspectos en torno a la discapacidad y el desarrollo. Por el momento ya han tenido lugar los módulos de introducción a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los ODS y sus referencias a la discapacidad y desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad. Todas estas grabaciones de los módulos están disponibles en el canal de YouTube del proyecto y podéis encontrar la recopilación de los distintos módulos impartidos separada por idioma en 3 listas de reproducción, español, francés e inglés. Ahora os copiaré también en el cuadro de chat los enlaces a estas listas. Y bueno, tras la pausa del verano, hoy reanudamos la actividad formativa con una sesión sobre gestión del ciclo de proyectos inclusiva y accesible. En el panel del webinar tenéis disponible la nota conceptual por si la queréis consultar, la tenéis más a mano. Y también está la presentación que ha preparado la ponente de esta tarde. De todas formas, recibiréis de nuevo todos estos materiales junto con la grabación de la sesión en un correo electrónico posterior. Y para la sesión de esta tarde contamos con Silvia Bills, que es directora de Bills Gelber Consult, una consultora independiente de desarrollo social inclusivo. Silvia cuenta con una experiencia de más de 35 años trabajando en el sector no gubernamental, con organizaciones religiosas y con agencias de las Naciones Unidas. Su trabajo de investigación, análisis, políticas y desarrollo de capacidades se ha centrado en cómo llegar a los excluidos y dar visibilidad a la población más marginalizada, promoviendo estrategias para fomentar sus derechos humanos. En su trabajo utiliza el enfoque de la edad, discapacidad y el género, su interseccionalidad y las exclusiones superpuestas que conducen a desventajas sociales y económicas. Así que, como veis, nuestra ponente de esta tarde cuenta con una experiencia y una visión del desarrollo inclusivo más que interesante y esperamos que saquéis el máximo provecho de esta sesión. Antes de dar la palabra a Silvia, os comento que en el cuadro de chat voy a compartir también los canales donde podéis encontrar más información del proyecto, la página web, nuestras redes sociales. Y bueno, ya sin más, os doy la palabra a Silvia para que se presente ella misma y dé comienzo a la sesión de hoy. Buenas tardes, Silvia, bienvenida. Buenas tardes. Tengo mucho placer de estar con ustedes. Gracias, Carmen. Gracias, Silvia. Silvia, puedes continuar si quieres ya presentando la sesión de hoy, Ok, ¿vale? bien, Ajá. vale. Eh, ok, buenas tardes todo el mundo. Yo he dividido mi charla en 5 partes y la primera parte lo llamo conceptos. Eh, entonces, los principios
para todos los proyectos que sean inclusivos y accesibles a personas con discapacidad. Para recalcar, todos van a saber esto, pero hay que pensar en la igualdad de derechos. ¿Cómo hacemos la participación de las personas con discapacidad? Nuestro enfoque sobre la accesibilidad, tanto física como social. El importante tema de la sensibilización y cómo vamos abordando el desarrollo de capacidades, tanto dentro de nuestras organizaciones como con la gente con que trabajamos. Y el modelo que vamos a enfocar es el modelo social, con el enfoque de derechos humanos y la inclusión. He puesto aquí en la pantalla dos temas que todos sabemos, nada que afecta a nosotros en nosotros, o en inglés, nothing with us, without us. Pero hay otra manera de mirarlo, que todos nosotros estamos en la sociedad y es posible que en lo largo de la vida la discapacidad, si no tenemos discapacidades ahora, es posible que vamos a entrar en un llamado estado de discapacidad por la longevidad de la vida. Y por eso que he puesto nada que se hace para nosotros sin todos nosotros, porque esto es la parte de la sociedad que nos afecta. Ahora, yo quisiera poner ante ustedes algo de la interrelación entre la discapacidad con el envejecimiento, el género y la pobreza. Porque es muy importante, a mi modo de ver, que no trabajamos en lo que llamamos silos, como discapacidad aquí, la edad allá, el género otra parte, sino la combinación entre esto. Y tal vez ya saben, pero algunos puntos que estamos entrando en una etapa de vida de extrema longevidad, que al nivel global las personas de 60 y más años forman la población que crezca más rápidamente, de 12% ahora a 22% dentro de 30 años más o menos. Y en esa longevidad predominan las mujeres. Ya, en este momento, 54% de las personas en el mundo son mujeres. Y ya has dicho, Carmen, que este proyecto tiene que ver con los países de bajo medianos ingresos. Más de la mayoría de las personas de 60 años y más viven en esos países. En áreas urbanas, muchas veces en áreas urbanas muy precarias. Ahora, el punto muy importante para nosotros es que casi 50% de los adultos mayores, estos 60 y más años, tienen ya una discapacidad. Y cuando lo más que viven, lo más largo de la vida, es muy posible que adquieren más discapacidades. Y la mayoría de los adultos mayores no tienen ingresos seguros, tienen ingresos precarios. Solo
un 5% de la población mayor recibe una pensión. Y entonces es muy importante que también notamos que las mujeres, muchas veces de bastante madura y tal vez con discapacidad, tienen la responsabilidad del cuidado de los demás, de los niños. Y entonces no es una sorpresa que la pobreza es la marca característica de las personas adultos mayores en el mundo y también con las personas con discapacidad. Según Agenda 2030, más de 80% de las personas con discapacidad viven en la pobreza. Entonces, para nosotros, para los proyectos, hay que mirar la intersección entre las tres áreas. Entonces, eso es mi primera parte, solo para poner contexto. Sí, entonces, si hay algunas preguntas o comentarios, ahora podemos discutir o esperar para más a largo de la charla. Carmen. Sí, pues como quiera la audiencia, no sé qué preferís, si quiere alguien hacer una pregunta ahora puede hacerlo, o si no podemos avanzar y dejar las preguntas para el final, como preferáis. Como sabéis, para hacer las preguntas podéis utilizarla en el cuadro de la herramienta de GoToWebinar. Hay un apartado que pone preguntas y si no, también podéis escribirlas en el chat, como preferáis. Silvia, de momento no hay ninguna pregunta, así que si te parece Entonces, avanzamos, ¿vale? sí, vale. Ok. La segunda parte, a ver, ¿cómo hago? Ok. Eh, quería un poco, ya saben todo eso seguramente, pero quería poner al tanto las provisiones de la Convención de las Personas con Discapacidad para que todos estemos muy al tanto cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y para recordar el artículo 3, que habla de el respecto a la dignidad. Eso es muy importante porque la discapacidad para mucha gente significa una falta de dignidad. Y entonces eso fue una de las cosas más importantes para la convención. Y la no discriminación. Todos sabemos cómo el, eh, todos sabemos cómo la discriminación contra las personas con discapacidad puede ser muy obvio y brutal. Había un caso recién en un avión de Ryanair hacia una mujer de color y con discapacidad, muy chocante. La participación e inclusión, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humana. También enfatizando eso porque niños, mujeres con discapacidades pueden ser muy abusados en países, no solamente en los países pobres, pero en países ricos también. La igualdad de oportunidades, como también de trabajo, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y, muy importante, el respeto y la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Y continuando, la convención también habla de los derechos de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. En el mundo que vivimos con tantos conflictos,
y crisis humanitarios, el deber que tienen los estados partes de eliminar obstáculos y poner medidas especiales para que las personas con discapacidad puedan gozar de todo el apoyo brindado, es muy importante. Y no, igualmente importante y no finalmente, de todas maneras, es el compromiso en la parte de cooperación internacional y en particular que las organizaciones de personas con discapacidad pueden estar central en los programas del desarrollo y que esos programas sean accesibles e inclusivos para ellos. Quería en esa parte también mencionar algunas medidas del proyecto Esfera, que fue la primera carta humanitaria que daba normas mínimas para la respuesta humanitaria. Y ese proyecto Esfera, para la primera vez, hablaba de una evaluación de respuestas humanitarias que fueran apropiadas y relevantes, que había involucración de la gente en el diseño e implementación de esos programas, que programas humanitarios apoyaba capacidades locales, fortalecer las capacidades locales, que recalcaba la importancia de la comunicación y la participación de todos en los programas. Y hablaba de mecanismos de reclamación, que lo que llamamos crítica constructiva o reclamación con el compromiso de las agencias y muchas veces las agencias de la ONU en el sentido de humanitarios, pero también de todas partes, de abordarlas. Coordinación, aprendizaje, el desempeño del personal y suficientes recursos. Todos esos son esenciales para apoyar. Y quería en esa parte también hablar de los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio, que los objetivos de desarrollo sostenible han reemplazado los objetivos del milenio. Y eso fueron, los objetivos del milenio no especificaron metas ni caminos para personas con discapacidad. Y eso tenía el efecto de excluir a esas personas de programas. También gente adulto mayor, de hecho. Y esos objetivos son totalmente diferentes porque son universales y transformativos. Son para todos nosotros, no solamente para la gente en algunos países de bajo y mediano ingresos, para todos. Y no pueden dejar atrás a nadie, independientemente, y eso leo del texto, de la etnicidad, el género, la geografía, la discapacidad, la raza y otro estatus. Y este año que viene, el año que viene, los goles, los objetivos que van a ser discutidos son muy importantes para la gente con discapacidad. ¿Cuáles son? Los objetivos son la educación, el objetivo 4. El objetivo 8, trabajo decente, y cuando sabemos que la gente con
discapacidad pueden ser excluidas muy sistemáticamente del empleo. El objetivo 10, reducción de las desigualdades. El objetivo 13, acción por el clima, y el objetivo 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones. Pero todos estos tienen que ser medidos por el objetivo 17, que tiene que ver con fortalecer los medios de la ejecución y revitalizar la Alianza Mundial. Y mucho de ese objetivo tiene que ver con datos. Entonces, quería enfatizar la meta 17.18, porque habla muy claramente de la importancia de aumentar la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad, desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatutos migratorios, discapacidad, ubicación geográfica y otras características. Y eso, vamos a discutirlo luego, pero hay un gran reto para los estados partes y para la sociedad civil, para dar a conocer los datos, no solamente de discapacidad, pero de otras características aquí mencionadas. Pero antes de pasar al otro, quería solamente enfatizar aquí que personas con discapacidad aparecen textualmente 11 veces en el texto de Agenda 2030, y hay específicamente, hay metas específicas en 5 objetivos: educación, que va a ser discutido este año, el año que viene; trabajo decente, el 10, desigualdad. El año pasado discutimos el 11 y el 17 que discutí ahora. Pero finalmente en esta parte hay un resumen aquí que quería poner ante ustedes. En cuanto a preguntas, para que reflejen bien si sus programas y cómo sus programas avanzan y reflejan estos compromisos nacionales, regionales y globales. En cuanto no solamente a los derechos humanos, pero los compromisos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y para que ustedes reflejen bien cuáles son, cómo sus programas están haciendo eso y de qué manera. Y la importancia de eso es para que puedan mostrar ante el público, ante la sociedad civil, ante sus organizaciones, cómo están cumpliendo con esos objetivos y compromisos globales. Entonces, esa es la segunda parte. Carmen. Sí, Silvia. Pues igualmente, si queréis hacer ahora alguna pregunta. ¿O comentario? Sí, o comentarios también. No hay nada de momento, Silvia, así que si quieres continuamos. Ok, bien. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a usar esos compromisos en el programa? Eso fue la pregunta para la tercera parte. Y si miramos directrices, por ejemplo, de la gestión del siglo de proyectos de la Comisión Europea de 2004, veamos que hay 4 etapas esenciales.
¿Cómo se identifica la intervención? ¿Y quiénes están identificando? ¿Cómo? ¿Cuáles son las oportunidades para las personas, en este caso con discapacidad, para, para identificar? ¿Están utilizando evidencia de trabajo existente? Otros datos. Eso, primera etapa. Segunda, la formulación de objetivos. ¿Quiénes han participado? ¿Quiénes participan en esa formulación? ¿Cómo lo hacen? La implementación es la tercera etapa. ¿Quién tiene la responsabilidad para eso? ¿Quiénes están rendiendo cuentas para el cumplimiento de la implementación? Y cuarto, la evaluación y la auditoría. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son los procedimientos? En el caso de la gente con discapacidad, eh, preguntar cómo es la involucración sistemática de las personas con discapacidad en esas etapas. Y siguiendo, la Unión Europea, la Comisión Europea habla de principios para todos los programas, que habría toma de decisiones en cada etapa. Pero con todos estos, ¿de quién? Evidencia, oportunidades. Segundo, la idea se completa cada etapa antes de iniciar la siguiente. Pero siempre y cuando pensando de proyectos no son lineares, que hay que siempre monitorear y aprender permanente, que es el tercer principio. Entonces, para reflejar los que están haciendo los programas, si esto tiene una esencia de verdad para ustedes, si eso es la forma en que se hacen. Y para la gente con discapacidad, es muy claro de que todos los proyectos inclusivos y accesibles requieren cuatro cosas muy fundamentales. Primero, que hay participación verdadera. ¿Qué quiero decir con verdadera? Que hay oportunidades para participar, como hemos visto, que hay voz, que hay presencia, eh, hay inclusión. Y hay que mostrar esto en la forma de hacer el proyecto. Que segundo, que hay recursos financieros suficientes para asegurar accesibilidad. Accesibilidad física, sí, y accesibilidad, lo que llamo social, de comunicación, etcétera. Que hay una visión de conciencia de parte de los interesados, que no son necesariamente personas con discapacidad, en cuanto a aprender más de las problemáticas de la discapacidad, de conocer bien los derechos humanos de las personas con discapacidad y conocer bien sus organizaciones. Y finalmente, en todo, de reforzar capacidad y conocimiento. Entonces, para, para hacer bien esos proyectos es importante tener un vistazo al panorama de los posibles obstáculos. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los más importantes? Primero, obstáculos físicos, como el acceso, que pueden ser escaleras, caminos, transporte, baños, existencia o no de dispositivos para la movilidad y la comunicación. ¿Cuáles son los obstáculos a la comunicación? Para apoyar
bueno, para reconocer que puede haber obstáculos del oído, de la vista, de la capacidad mental. Tal vez esto es lo más importante, obstáculos de actitudes negativas, el estigma, el perjuicio, el sentido que es demasiado caro y difícil, el obstáculo de de actitudes negativas de parte de la gente con discapacidad, no solamente la gente mirando a la gente con discapacidad. Obstáculos institucionales que pueden ser legales, que pueden ser relacionados al empleo y a los servicios y dentro de las organizaciones. Ese trabajo no se puede ser hecho por una persona con discapacidad, por ejemplo. Y la exclusión de las personas con discapacidad y falta de compromiso con ellos. Entonces, para resumir esa tercera parte, los que están haciendo los programas, es que hacen esto, que indignan y revisan los obstáculos en sus programas, consideran si los obstáculos son físicos, de comunicación, intelectuales, sociales, económicas, institucionales y tal vez de actitud, cuáles son y cuáles son las medidas que están tomando para superarlos. Entonces, esa es mi tercera parte. Carmen. Gracias, Silvia. Mira, tenemos un par de preguntas, ¿vale? Por si quieres ir respondiéndolas ya. Ok, Eh, que no sé cómo verlo, ¿eh? Que eh, puedes... yo te las leo, ¿vale? Ok, Porque ok. aparecen aquí. Sí. Katarina Pofner comenta, en cuanto a la participación de personas con discapacidad, creo que debemos ser todavía más específicos. Hablemos del liderazgo y de la presencia de personas con discapacidad a todos los niveles del proyecto, incluyendo el personal. Es un comentario que hace Caterina y no sé si quieres comentar algo tú. Ok, bueno, bueno, ustedes que están haciendo los proyectos sabrán mejor si las personas con discapacidad tienen que liderar o no los proyectos. Eh, yo sé que muchos proyectos con personas con discapacidad son liderados por ellos y es importante que su involucración es, es muy central al proyecto. Hay otra forma de ver que se puede liderar el proyecto sin o no discapacidad, siempre y cuando hay sensibilización y hay la parte con la gente con discapacidad plenamente incluido y en todo el ciclo de programación, como he puntualizado. Pero tal vez sería mejor un comentario de parte de ustedes, su experiencia, eh, eh, pueden compartir su experiencia en el terreno, cómo va, con o no gente discapacitada liderando. Ujú. Gracias, Silvia. Si alguien quiere compartir también alguna experiencia de inclusión de personas con discapacidad en un proyecto, puede hacerlo también por los comentarios. Os comento también que hay una herramienta que es la manita esta que aparece al lado de vuestro perfil, con la cual si tenéis acceso a un micro podéis hacer la pregunta por voz, si no, pues en el cuadro de preguntas. Silvia, otra pregunta de Sí, Benedicto Rojas es, antes de la primera etapa de intervención, existen etapas previas, como el análisis situacional o diagnóstico, y ¿cómo se llega a eso? sí, obviamente sí hay. Eso es en la cuarta parte, pero muy importante,
porque si voy aquí, la identificación de la intervención, tiene que haber, bueno, los estudios, la información, la evidencia, ¿verdad? Y, y la evidencia tiene que también venir de la gente discapacitada. Iba a discutir esto un poco más, revisar esto en en la cuarta parte, pero es muy importante. Gracias. Vale, gracias, ¿Es Silvia. eso la respuesta a la pregunta? Sí, sí, si quieres lo vemos ahora en la cuarta parte en más profundidad. Y otra pregunta que hace también Benedicto es ¿cuál es el nivel de participación de las personas con discapacidad? Que supongo que... ¿Cuál es el nivel? Sí, El nivel ideal. supongo que sí, no, no concreta, no sé si puedes concretar algo más, Benedicto. ¿Es el nivel ideal o el nivel que hay en general? El ideal, comenta Silvia. El nivel ideal. Bueno, yo diría total, ¿verdad? O sea, un programa que pretende incidir sobre eh, el, incidir sobre los asuntos de discapacidad, tiene que tener la gente con discapacidad como involucrados centralmente, como eh, líderes, proveedores de información, expertos, los que van a monitorear, dar informes, etcétera. Yo creo que el asunto básico, según la Convención y el objetivo del desarrollo sostenible, etcétera, y simplemente de manejo bien de proyectos, es que tiene que haber la gente involucrada muy, muy centralmente en el proyecto, Ujú, como gracias. manejando. ¿Está bien? Ujú, vale, gracias Silvia. Otra pregunta de Soledad Torres. Sí, te está dando las gracias el Benedicto. Otra pregunta de Soledad es cómo incluir en el ciclo de los proyectos inclusivos a las personas que se encargan del cuidado de personas con discapacidad, madres, esposas, hermanas, hijas. Normalmente este trabajo recae en las mujeres. Gracias. Sí, Sí. porque dice que son personas vitales en los procesos de autonomía de las personas con discapacidad y, y eso, lo ideal sí sería diseñar un proyecto en el que solo haya personas cuidadoras en el hogar. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que es muy importante tener a ellos dentro de los proyectos. Hay siempre un tipo de, bueno, no sé, tensión, pero ¿quién habla por la persona con discapacidad? ¿Habla la persona misma? ¿Habla la cuidadora o el cuidador? Habría que encontrar una manera de tener el diálogo abierto. Y obviamente las personas que cuidan tienen, tienen que estar dentro del desarrollo de la intervención. Pero hay que medir que la necesidad que la persona que cuida no como compete, digamos, con, con los deseos de la persona discapacitada. No sé si me explico bien. Sí, Si esto es una respuesta. creo que sí. Soledad ha dado respuesta a tu pregunta. Si quieres hacer algún otro comentario, adelante. ¿Quién? Yo. No, Soledad no comenta nada, sé que si quieres avanzamos. Otra pregunta es de Mario Mora, que comenta, el ciclo de vida de proyectos inclusivos es el reto para quienes trabajamos con programas y proyectos. Hay que resaltar que inclusivo significa incluir a personas con y sin discapacidad
y buscar la sinergia entre todos para eliminar obstáculos. En el ciclo de proyectos, la participación de las personas con discapacidad es importante en todas las fases, no solo en la planificación, sino en la ejecución y evaluación. Es Sí, más bien un comentario. sí, no, totalmente de acuerdo con todo eso. Absoluto. Sí, sí, sí. Bien, bien. Entonces, todos estén muy bien con sus programas en su siglo, con esos comentarios. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, bien, bien. Sí, otra pregunta de Clara Rodríguez es si hay alguna herramienta para acompañar o motivar a las organizaciones para la contratación de personas con discapacidad. Dice que quizás modelos de perfiles de puestos, procedimientos de trabajo, etcétera. Bueno, yo creo que el concepto de accesibilidad y, bueno, digamos, aceptación, ¿verdad? Es importante. Actitud. ¿Cuáles son las herramientas? O sea, obviamente, si una persona con discapacidad física, eh, toda la parte, bueno, digamos, de la oficina, etcétera, tiene que ser accesible. Pero hay otros tipos de discapacidad también, ¿no? De discapacidad de de entendimiento, de cerebro. O sea, también hay muchos buenos ejemplos em, de todo tipo de gente con discapacidad tomando empleos. Entonces yo veo que lo importante es compartir buena práctica de más que herramientas que aprender de otros que han hecho y qué tipo de modificaciones es posiblemente necesariamente hay modificaciones que hay que hacer. No necesariamente, pero sí posiblemente. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, gracias, Silvia. Otra pregunta es de Carlos Quirós sobre el liderazgo de las personas con discapacidad en los programas de cooperación. Carlos dice que ante una situación de conocimiento de la discapacidad por las propias personas que tienen esa discapacidad y el desconocimiento técnico de la formulación y ejecución de programas de cooperación, ¿cuál de los dos componentes sería sacrificable por el otro? O sea, ¿cuál tendría prioridad? Si es preferible tener menos capacidad técnica que conocimiento de la discapacidad o viceversa. Ay, difícil pregunta. Eh, Yo creo que cuando la gente con discapacidad al nivel global, por ejemplo, dice tú, un puesto muy importante al nivel global, sí, Em, que tiene una experiencia de su persona, ¿verdad? Yo me acuerdo de una mujer discapacitada que trabajaba en el Banco Mundial y ella usaba una silla de ruedas. Fue la primera vez que alguien en el Banco Mundial había tenido un puesto importante y su, su, su presencia física cambiaba mucha actitud y eh, cambiaba también el edificio estructuralmente. Entonces, no sé eh, ella, si ella tenía ese puesto a raíz de su discapacidad o no. Pero de hecho fue una muy buena directora y cambiaba mucho en el seno del banco. Entonces yo creo que hay que mirar las dos cosas y siempre, siempre ser consciente de que no es, no es, ¿cómo diría yo? Que una persona sin discapacidad puede, puede haber sensibilización y puede ser buen director de un programa
de discapacidad como también una persona con discapacidad. No es ni uno ni otro. Lo importante es tener conocimiento y sensibilización, a mi modo de ver. Gracias, Silvia. Vamos, si os parece, a leer las preguntas que hay hasta ahora y avanzamos en la presentación. Si tenéis más preguntas, las dejamos para el final, ¿vale? Para poder seguir avanzando. Te comento un par que han dejado más. Una es de Karina Ivón, que quiere aportar una experiencia, quiere aportar como experiencia incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Es necesario continuar socializando temas relacionados a la discapacidad, ya que hay mucho desconocimiento en relación a cómo tratar a las mismas. Sí. A su vez, en el ámbito escolar también hay mucha confusión en las escuelas en relación con las leyes existentes sobre educación inclusiva. Ok, sí. Un comentario. Y, y luego Catarina, perdón, que muchas veces no hay suficientes personas con discapacidad calificadas para un puesto de trabajo. Entonces el proyecto debe planificar medidas de capacitación y formación para poder lograr la inclusión. Ok, bien, bien. Vamos a verlo al final. Sí, si queréis seguimos con la presentación y vemos el resto al final. Ok, ¿Vale? sí. Gracias. Ok. Bueno, eso tiene que ver con la parte, yo he dividido en la parte de educación primero. Entonces, tal vez para responder a una de las preguntas. Pero es importante lo que dice sobre la confusión de la ley. Y sí es un caso de estudio para compartir, sería interesante. Porque en la educación la experiencia que yo tengo es que tal vez hay un deseo de tener educación inclusiva, ¿verdad? O sea, tener gente, niños o adultos, de hecho, con discapacidad en ambientes educativos, pero que no hay accesibilidad física bien pensada. Por ejemplo, si realmente hay caminos al centro educacional que son accesibles. ¿Cómo son las clases? Muy importante los baños, los camarines y espacios de recreo para los niños. Porque sin tener todo eso, aún si hay el afán de incluir a la gente con discapacidad, sería bien difícil para ellos estar. Segundo, profesores capacitados. Hay formas de aprender que van a variar y hay herramientas para profesores que tienen interés en enseñar a las personas con discapacidad, pero hay que aprenderlos. Y tal vez es algo que, ¿cómo se llama? El lenguaje de señas. ¿Cuántos de los profesores que conocemos tienen esa capacidad? Por ejemplo, dispositivos para la comunicación, que apoyo a la gente sorda, adaptaciones para los que no ven bien, mala visión, todo al área de un ambiente seguro que brinda apoyo a los estudiantes y retomando ese punto de antes de la gente que cuidan a los estudiantes y que eso es un espacio de diálogo tal vez en la escuela que puede ser usado. Si tienen estrategias para incluir plenamente a sus estudiantes con discapacidad
en su educación y tener la posibilidad de retroalimentar de parte de ellos. Porque tal vez algunas cosas funcionan y algunos no. Y finalmente eso es un punto de no solamente recursos financieros, pero provisiones legales para asegurar a los estudiantes con discapacidad su asistencia a esos establecimientos. Y van a variar. Eh, pero retomando el punto inicial, aunque hay provisión legal, si no hay recursos financieros para hacer el centro educacional accesible y con profesores capacitados o también con el involucramiento de los padres, etcétera, que tal vez pueden apoyar, no sirven. La gente discapacitada, los niños no van a ir a la escuela. Entonces eso, no sé si quieren comentar esto sobre esto, la persona que hablaba de educación ahora, antes de que voy al otro punto. ¿No? ¿Sigo, Carmen? Sí, hola, Sí, Silvia. sí. Sí, a ver, hay un comentario de Karina que dice que sí que existen escuelas especiales. Y luego otro de Regina Cuellar que dice que es responsable de educación inclusiva de Faxo en Bolivia y allí están trabajando con proyectos de tallados en madera, costura, gastronomía y jóvenes en educación superior, estudiando para maestros en la especialidad de educación especial, que además se está visitando en los hogares para preparar a los niños y a las niñas y a las personas jóvenes y adultas para que sean incluidos en las unidades educativas de educación regular. Muy bien. Entonces, el punto de preparar a los niños antes de que vayan a esas escuelas regulares, ¿sí? Sí, Eh, comenta Karina que el gran problema es la falta de profesores capacitados para trabajar en las escuelas que incluyen a alumnos con discapacidad. claro, sí, yo creo que es un punto muy importante para enfatizar. Y si hay una manera de, bueno, elevar conciencia sobre este punto globalmente sería bueno, ¿no? Porque eso apoyaría mucho que los niños y los bueno, adolescentes y también adultos pueden gozar de las facilidades educativas que existan. Ujú. Vale. ¿Vale? Dice que actualmente se está trabajando con escuelas asociadas. Ok, Está a ok, forma de trabajo. Ujú. sí, Sí. bien, Y nada, otra pregunta de Hilaria Dinuncio es que donde muchas veces solo proyectos internacionales ayudan en algunas de estas cosas, pero el Estado muchas veces no tiene recursos y capacidades. Comenta, por sí, ejemplo, en países con bajos recursos económicos. sí. Es más Bueno, difícil. sí, Ujú. es mucho más difícil, pero por eso que el compromiso en teoría de las organizaciones globales para apoyar a las personas con discapacidad puede ser, bueno, tal vez es útil, ¿no? La importancia de esos ejemplos, yo veo, es que eh, esas agencias pueden entender más dónde hay que poner los recursos, ¿verdad? No solamente en la parte física, pero en la parte de capacitación y etcétera. Ujú, ¿Sí? sí. Sí, comenta también Catarina que la primera prioridad que debe ser formar un sistema educativo inclusivo para todos y todas y eso significa eliminar un sistema competitivo y reemplazarlo por una metodología basada en la diversidad.
Bueno, sí, Eso eso, es. sí, 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 Ujú. muy bien. Y nada, luego el otro comentario de Karina es que actualmente están trabajando con escuelas asociadas, pero el problema es que una sola profesora para niños sordos no alcanza para integrar a niños en toda una comunidad. Es No, la falta de recursos humanos también. sí, 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 Ujú. sí, 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 Vale. claro. Bien, entonces sigo. Sí, si quieres continúa y luego continuamos con el resto de preguntas y comentarios. Ok. Vale, Bueno, gracias. no, no, de nada. Superando obstáculos, o sea, también tenemos que recalcar evidencia y datos, ¿verdad? Em, o sea, lo he puesto así como, ¿cómo sabemos quién está incluido y quién no? O sea, por ejemplo, en la escuela, ese punto de ir a las casas es muy importante, porque ¿cómo sabemos si hay niños y gente que no, que son, que podría ser incluidos, pero su familia, la comunidad ha decidido que no, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que ser curiosos. Y esta cuestión de datos es muy importante para progreso en el objetivo, eh, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las informaciones que necesitamos y quién lo tiene? Y el rol, la responsabilidad de la gente con discapacidad en sus organizaciones para, para, para nutrir eh, información, lo que llamamos administrativa, de los censos y las encuestas. Y otro factor en los datos, si es su desagre- si es desagregada por tipo de discapacidad, pero también por género, por edad, por etnicidad, por sexualidad, por localidad, otros factores. Muy importante, hay un entendimiento compartido en cuanto a la discapacidad. ¿Cómo se define? Ahora, la ONU no define exactamente, ¿verdad? Pero hay este sistema del Grupo Washington que habla de, tiene tiene esas preguntas sobre cómo funciona la gente y ¿es suficiente esto o no? Um, ¿Utilizan ustedes las herramientas del Grupo Washington para evaluar la gente con la participación de la gente con discapacidad en sus programas? Um, ¿Y cómo usan datos sobre discapacidad para establecer un punto de referencia para los avances de los proyectos? Entonces, he puesto aquí como preguntas para un poco establecer cómo vamos a monitorear, saber, incluir, ser consciente de una posible exclusión o no. Y espero que ustedes, expertos allá, van a tener mucho que decir sobre esos puntos. ¿Continúo Sí, si quieres, sí que tenemos una pregunta sobre datos. No sé si la prefieres responder ahora o al final. bueno, ¿tú qué piensas, Karen? Como tú quieras, Silvia. Sí, o bueno, a ver, ¿qué es? Sí, te comento. Oh, a ver, un momento. Sí, a ver. Es en referencia al objetivo 17. Una de las herramientas difundidas en los cuestionarios elaborados por el Washington Group. Le gustaría saber si conoces otras herramientas, aparte del objetivo 17 del Washington Group.
Le pregunta Mario Mora. Ok, bueno, yo creo que, bueno, otras herramientas tienen que ver con, por ejemplo, inequidad, ¿verdad? Hay herramientas para medir sobre la inclusión, ¿no?, de la gente em, por un enfoque de, how do you say, inequality, equidad, Carmen, Ujú. equality, sí. Sí. Eh, y hay interesante trabajo sobre esto. Hay un grupo en Australia que están trabajando sobre esto, han trabajado sobre discapacidad y ahora están abriendo más a cosas de género y la edad mayor. Entonces, yo creo que sí, el Washington Group es un avance muy importante para poder visualizar el panorama de discapacidad. Pero esas preguntas que tienen el Washington Group eh, son muy enfocados sobre la salud, ¿verdad? No, Ujú. no necesariamente la actitud. Em, y entonces yo creo que hay un aporte, pero no es toda la historia. Y tal vez la pregunta para ustedes es cómo ustedes definen discapacidad. Si hay una definición. Si están diciendo, si están trabajando con gente mayormente con discapacidad física o discapacidad mental o discapacidad de salud, ¿cómo lo definen? Pero podemos mirar esto al final, tal vez, ¿sí? Ujú. Vale, pues continúa si quieres, Silvia. Ok. Superando obstáculos es inclusión. Un poco lo que he dicho que, eh, y ustedes han mencionado ya, o sea, en sus proyectos, como principios, incluyen organizaciones de personas con discapacidad como socios. Eh, cómo están apoyándoles en sus proyectos, apoyando sus capacidades organizacionales y financieros. Em, ¿Cuál es la curiosidad, digamos, de sus proyectos? ¿Están investigando más? Preguntan. ¿Están cuestionando datos que tienen? Eh, cómo trabajan al nivel de las comunidades, Em, cómo averiguan quiénes están incluidos o no en la comunidad o no, preguntan, están buscando a quienes pueden ser aún más excluidos, no sé, por edad, por sexo, por em, sexualidad, por otro factor social. eh, y cómo están tomando en cuenta en sus proyectos esas intersecciones que hemos hablado al principio, del género, de la edad, de la ubicación, etcétera, con discapacidad. Entonces, eh, fueron algunas de las preguntas que yo tenía para ustedes para superar los obstáculos. ¿Algún comentario aquí o sigo? No, continúa. Ok. Y ahora preguntas sobre recursos financieros. Y bueno, yo diría recursos financieros y de gente y de personal, pero sin financieros no podemos avanzar a lo personal, sino que sea al nivel voluntariado, que tal vez sería importante mirar. Em, pero, por ejemplo, si haya un porcentaje fijo en un porcentaje fijo en sus presupuestos para el trabajo sobre discapacidad. Eh,
y para los discapacitados, también para apoyarles entrar en los proyectos. ¿Y cómo ven ese presupuesto? ¿Es separado o integrado en un presupuesto general? Hay tensiones en sus formas de presupuestar proyectos para la gente con discapacidad y la gente no. Otra pregunta, si los presupuestos que ustedes tienen están reflejando las prioridades establecidas a través de evaluaciones o monitoreos de las personas con discapacidad. También hay dificultades ahí o hay diálogo sobre esto. Y bueno, muy importante, son suficientes esos recursos para asegurar la inclusión. Y es posible, bueno, presupuestar de manera más realista si no son suficientes esos recursos, tomando en cuenta los obstáculos físicos de comunicación, capacitación, información, etcétera. ¿Comentarios? ¿Sigo? Sí, si te parece, continúa ya hasta el final, ¿vale? Y vemos todo, porque como vamos un poco justas de tiempo. Ok. Entonces, para finalizar, eh, para mí, parece muy importante que, hay claridad sobre los costos de inclusión, porque el desarrollo inclusivo tiene que reconocer e incorporar costos desde el principio. Y hay que pensar bien cuáles son las actividades centradas en la discapacidad para apoyar el enfoque inclusivo. Esto el enfoque de W es necesario o es central. Hay que reconocer también los costos adicionales de la inclusión. Algunos dicen que son más, pueden ser de 2 a 7%. No sé si eso es su experiencia. Y, asegurar esas inversiones desde el inicio. Incorporar la inclusión en la planificación inicial y los presupuestos iniciales. Y para que puedan justificar esto ante donantes y seguidores. Y cómo ustedes piensan del uso eficiente de los recursos, equilibrando costos de la inclusión contra los costos de la exclusión, en el contexto de que nadie se quede atrás. En ese sentido, haciendo un buen argumento económico para los costos de inclusión. Y bueno, finalmente, Menando, bueno, ese es un tipo de checklist, un lista de verificación. Están los programas ampliando capacidades de la gente con discapacidad en todas las ciudades. Retomando ese punto de la gente vive en vidas muy largas. Adoptando un enfoque de ciclo de vida para revisar políticas. Revisando siempre cómo la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible impactan bien o mal a la discapacidad en el envejecimiento. Utilizando un enfoque transdisciplinario y multisectoral, enfatizando participación y voz, liderazgo, ustedes decían, absoluto. Sí, la seguridad de los ingresos, protección social, el lobby para esto,
la calidad de la vida, viviendo, salud, transportes, la innovación y la inversión. El diseño inclusivo de todos para unidad central y la mediación, la importancia de la evidencia y los datos. Entonces, yo creo que eso es mi slide final. No, ok, casi. El diálogo es importante, ¿no? Entre las personas con discapacidad y los responsables de las políticas. La revisión continua del diseño e implementación por personas con discapacidad. La revisión y monitoreo continuos con el objetivos del desarrollo sostenible. Funcionamiento de los mecanismos de reclamación, reparación. Evaluación de parte de las personas con discapacidad de los servicios ofrecidos. Son apropiados, adecuados, accesibles, económicos. Evaluar la calidad de los servicios y precisar si hay brechas en la previsión. Y evaluar que está funcionando bien y que requiere cambios. Y finalmente, el resumen final sería pensar si sus programas están apoyando a las personas con discapacidad a organizarse, a tener visibilidad y voz, a ser incluidas, a participar en la toma de decisiones en todo el nivel y informarse en cuanto a sus derechos humanos. Y hay para los programas, hay recursos financieros suficientes, hay datos y evidencia adecuada, hay capacitación de buena calidad y hay buena coordinación. Y cuando digo eso de preguntas, también es preguntas a los donantes y los interesados, ¿no? Que pueden apoyar sus programas en el terreno. Y bueno, eso he finalizado mis puntos y tal vez hay discusión ahora o si hay tiempo. Hay tiempo, hay 15 minutos, ¿no? Sí, tenemos todavía 15 minutos, Silvia. Si quieres te voy comentando las preguntas que han dejado aquí en el cuadro, ¿vale? Sí. Mira, una es de Daisy Acevedo, que dice, en mi país existe la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en la función pública. Piensa la instructora, o sea, sí, ¿piensas tú que los programas de cooperación deben tener algún criterio similar, no solo una mención como tema transversal? O si conoces alguna experiencia para compartir en este sentido. Bueno, yo creo que sí, sí es buena idea de legalizar que haya una función que estén en la función pública. O sea, un comentario que yo tengo es que si la gente con discapacidad en esos ámbitos realmente trabajan a favor de la gente discapacitada. Yo creo que el diálogo entre la gente discapacitada, como dije en estos diálogos entre las personas con discapacidad y los responsables de las políticas, tiene que ser verdadero. Entonces sería interesante escuchar de su experiencia con personas discapacitadas con funciones públicas si realmente descarguen esa función a favor de la gente discapacitada. Porque solo y cuando hay una claridad sobre esto, habría que llegar a una conclusión, pienso yo. Eso es mi respuesta a esto. Vale, gracias. Otra es de Hilaria Di Nuncio, que dice, donde muchas veces solo proyectos internacionales ayudan en algunas de estas cosas,
pero el Estado muchas veces no tiene recursos y capacidades. Esto era en relación con lo que decía anteriormente de que es más difícil implementar este tipo de medidas, la inclusión de personas con discapacidad en países de renta baja. Sí, es difícil, pero sí hay, yo veo en toda la literatura mucho compromiso. Y los países con medios bajos también reciben apoyo, ¿no? Eh, entonces, es importante ver bien dónde van los presupuestos. Y esta idea de diseño inclusivo, eh, diseño universal, universal design, Uh -huh. es un concepto radical, porque si todos, si desde el inicio se hace un edificio público o una escuela o lo que sea, una casa, forma de transporte que sea inclusive, eso apoyaría mucho a la gente con discapacidad y la gente adulta mayor. O sea, es una inversión para el futuro. Entonces, yo diría que el argumento puede ser un argumento a, a primera vista económica, pero a lo largo hay que invertir en el futuro de todos nosotros. Y como yo he leído en uno de los documentos, que la minoría de la gente discapacitada es una minoría aumentando cada día. Entonces hay que proveer para esto. Uh -huh. Gracias. Otra pregunta de Soledad Torres es cómo empoderar a las personas con discapacidad para recuperar su actoría social. Pues yo creo que hay que estimular su organización y su voz y visibilidad siempre. Y, y asegurar que esa voz y visibilidad sea de toda la gente con discapacidad, no solamente una parte. Yo he visto en mi trabajo en la ONU cómo la gente con discapacidad realmente afecta a la toma de decisiones, por lo menos en las esferas de la ONU, ¿verdad? En Nueva York. Es muy impresionante. Han cambiado actitudes. Y han cambiado actitudes porque están ahí en número, ¿verdad? Y en parte porque las organizaciones internacionales tienen recursos para apoyarles llegar, que es caro, pero tienen recursos y destinan esos recursos a esto. Y, y sin esas organizaciones no habría esas menciones de la gente con discapacidad en los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, no hay ningún sustituto para la organización de la gente discapacitada y el apoyo para esto, Uh -huh. a mi modo de ver. Gracias. Otro comentario de Regina en relación a la educación inclusiva en su país. Dice que se han visitado las unidades educativas de educación regular con charlas y talleres sobre inclusión y elaboración de materiales didácticos de apoyo a la maestra del aula. También se han hecho vídeos de sensibilización para que puedan atender a los estudiantes con discapacidad. Y este año se ha aplicado una ficha de detección de signos de riesgo para detectar estudiantes que presentan alguna discapacidad leve y que muchas veces los maestros no lo toman como tal, reprobándolos sin realizar ningún tipo de test y las adaptaciones necesarias para apoyar su formación.
Bueno, es importante dar a conocer estos ejemplos, ¿no? Ujú. Y bueno, si hay injusticias, dar a conocer esto también, porque eh, retomando ese punto del conocimiento, de sensibilización, no solo lo que funciona, pero no que no está funcionando. Em, yo creo que es muy importante hacer Ujú. esto. Gracias. También en relación con la educación, comenta Marco Bustos de Ecuador, que trabaja en CRISFE Ecuador y está generando, que es una fundación, y está generando una guía metodológica de teatro para niños y niñas jóvenes con y sin Ajá. discapacidad. Pregunta si existen proyectos parecidos y si existen datos acerca de proyectos culturales enfocados a la educación artística y la discapacidad. Bueno, sí, sí existen y sí hay ejemplos, pero no sé, yo diría que eso es un área que requiere más trabajo porque siempre hay una pequeña, lo que no sé, brecha, división entre la parte, lo que digamos, social y la parte cultural. Y hemos visto como cultura actúa como un tipo de puente para poder informar y estimular interés y cambio. Uh, y sí hay en muchos países ejemplos um, de iniciativas como esta de Ecuador, pero yo creo que valdría la pena de, de juntar esto, ¿verdad? Y no sé cómo se podría hacer, pero tal vez Bridging the Gap, acortando distancias, podría sugerir esto como proyecto a la comisión, que sería bien interesante. Sí, sería un proyecto muy interesante. Hay una Sí, red que muy supongo bien. que tú conoces sobre discapacidad y desarrollo, que es GLAD, Ya, sí, eh, que reúne proyectos, pero desconozco si hay proyectos de este tipo, culturales, pero sí, sí es sí, un tema a investigar. sí. O sí hay en muchos países, pero no como una cosa, una red global ni nada de eso. Ujú. Mm. Sí, sí. Solo una pregunta Daisy, ¿de qué país era Regina? Porque le interesaba la experiencia que contaba de las charlas a educadores y la ficha de identificación. No recuerdo si era de Bolivia o de Ecuador. Por si puede comentarlo en el cuadro de chat para que Daisy pueda investigar. Ok. Vale. Y luego otra pregunta comenta, perdón, que es de Bolivia, Regina. Vale. Eh, de Karina Ibón es concientizar a las empresas privadas en la inclusión laboral de personas con discapacidad es otra opción válida. No es obligatorio por ley, pero sí posee otros beneficios en reducción de ciertos impuestos en mi país. No sé cuál es el país En Bolivia. de Karina. De Karina, Okay. Argentina, en Argentina. No es Ajá. obligatorio, comenta, pero sí hay beneficios, supongo, fiscales para las empresas. Bueno, es interesante porque el sector privado eh, eh, tal vez tendría más recursos para liderar con programas, pero también es complicado eso, ¿no? Y habría que ver si el sector privado tiene más éxito o no en ofrecer empleo y abrir espacios accesibles a la gente discapacitada. Yo sé, bueno, en Argentina es, hay buenos ejemplos, sí, yo sé de esto. Ujú. Gracias. Pues de momento no tenemos más preguntas. Si alguien tiene una última pregunta, si no también cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis hacer a través del correo que os vamos a enviar
podéis responderlo y hacer vuestras sugerencias y preguntas. Sí, perdón, comenta Marcos sobre la organización que comenté, supongo que el GLAD es GLAD. Si quieres ahora te lo pongo en el cuadro de chat el enlace a la web y en esa plataforma hay un montón de información sobre discapacidad y desarrollo, Sí. eventos, proyectos, etcétera. Vale, pues de momento no tenemos ninguna más pregunta más, así que nada, si quieres tú recapitular algo o alguna conclusión, Silvia. Bueno, yo quisiera tal vez solamente recapitular que ese enfoque de discapacidad va a aumentar y el trabajo que ustedes están haciendo es de suma importancia y cualquier esfuerzo que están haciendo o que van a hacer en el futuro eh, para enfatizar la inclusión y bueno, como dijo, la inclusión, la visibilidad y la voz y la evidencia sobre discapacitación, las personas eh, las personas con discapacidad o la discapacidad y sus derechos humanos es, es, el, es el marco para el futuro. Y yo creo que este tema va a aumentar mucho, mucho más. Entonces, muchas gracias y espero que este hora y media ha sido útil para ustedes. Muchas gracias, Silvia. Al resto de participantes, simplemente daros las gracias y comentaros bueno, de nuevo os enviaremos toda la documentación que se ha tratado en el módulo, junto con un cuestionario online para que podáis evaluar la sesión. Y agradeceríamos muchísimo que lo completaseis para que podamos mejorar de cara a próximos webinars. Y Ok, igualmente os recuerdo que la próxima sesión será a principios de diciembre, las fechas aún no están definidas, pero igualmente os haremos llegar toda la información por correo electrónico. Y nada más, de nuevo muchas gracias a todos y hasta la próxima. ok, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Silvia. Ok, Chao. chao, chao.